Hoy en nuestra entrevista tenemos la oportunidad de encontrarnos con un sacerdote argentino que desempeña su labor en el secretariado de la Comisión Social del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Él es Luis Okulik, pero antes de nada queremos darle la bienvenida a nuestro programa Testigos Hoy. Muchísimas gracias. Hablamos, Luis, de la Comisión Social del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la labor? Ante todo, el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa es un organismo que agrupa las conferencias episcopales de toda Europa, y cuando decimos Europa entendemos no solamente los países miembros de la Unión Europea, sino todos los países que geográficamente, culturalmente, siempre se entendió fuesen parte de una matriz de cultura europea, por lo cual va desde Portugal hasta Rusia, comprendiendo Bielorrusia, Ucrania, Moldova, Turquía misma. Es una realidad muy diversificada, y en ese contexto la Comisión Caritas in Veritate, que se ocupa genéricamente de área social, pone el acento en tres ámbitos de trabajo que son la pastoral social o justicia y paz, la salvaguardia de la creación y lo que hoy está muy presente en el debate público, la cuestión de las migraciones y los refugiados. Luis, usted es argentino, pero ¿qué hace un argentino en Italia, concretamente en Trieste? Inicialmente yo llegué a Italia enseguida después de mi ordenación sacerdotal por motivo de estudio, estudié en Roma, y luego de esto por motivos de trabajo, porque volví a Argentina, pero después de nuevo estuve trabajando en Londres, en Boston, en Venecia, por lo cual es el trabajo que me ha llevado por estos lugares, y poco a poco me he ido radicando en el norte de Italia. Usted personalmente pues tiene una visión muy cercana de lo que se hace en materia social desde la Iglesia, y estamos hablando de migraciones, de refugiados, de trata de personas, y parece que no se dan respuestas eficaces. Seguramente. Yo creo que una de las dificultades es que cuando se trabaja en estas áreas tan complejas hay una tendencia quizá impuesta por la cultura moderna, también la cultura política moderna, a tratar las cuestiones en modo separado y a buscar soluciones en modo concreto, sea para migraciones, sea para trata de personas, cuando uno ve a un cierto punto que todas las temáticas tienen una relación entre ellas. Yo creo que uno de los puntos de fuerza del trabajo de la Iglesia Católica en este ámbito es que logra tener una visión integral de todas estas cuestiones. Ha sido Papa Francisco que desde que fue elegido insistió para que la cuestión, el problema muy serio de la trata de personas fuese parte de la preocupación de los fieles cristianos y también entrar en el debate público, como de hecho ha sucedido. Siempre es más claro que la trata de personas está muy vinculada a la movilidad humana, sobre todo en este caso a la movilidad forzada de las personas, por motivos económicos o por otras razones. Por lo cual la Iglesia Católica tiene esta posibilidad de, trabajando concretamente en estos ambientes, de conocer personas que sufren, que a veces arriesgan o pierden la vida a causa de estas situaciones, y por ese mismo motivo la Iglesia tiene la posibilidad de leer esto en una perspectiva mucho más amplia. Yo creo que ahí está la riqueza de la visión eclesial. Luis, usted me dirá que el Evangelio es el mismo aquí y allá, pero ¿podemos hablar en la práctica de una misma pastoral? Seguramente no, pero yo creo que esto es natural que sea así, porque la pastoral en la vida de la Iglesia refleja siempre lo que es característico de un territorio, de una iglesia local, por lo cual es muy bueno que la pastoral tenga elementos de diversificación, que tenga aspectos muy ligados a las tradiciones religiosas o las tradiciones incluso de caridad que son propias de un territorio. En esta perspectiva yo creo que es bueno que sea así. Quizá el problema se puede ver cuando se habla de asistencia concreta, porque seguramente
cada país, por ejemplo, responde a estas emergencias en modo distinto, dependiendo de su preocupación en la materia o de las leyes que disponga para afrontar estas emergencias. Pero yo no me preocuparía tanto por encontrar un modelo único de acogida, de integración. Yo creo que no sería un beneficio para nuestros países europeos que haya un modelo único. Es bueno que cada país, y dentro de cada país, cada región, cada territorio, aporte lo que es suyo, lo que es propio, porque esta es la forma mejor de ser hospitales con quien llega de afuera y de hacerlos partícipes de lo que es más querido y que mejor define la pertenencia a un territorio. En Andalucía concretamente, pues se ha vivido la experiencia de la llegada de inmigración a través de nuestras costas, pero aún hoy sigue existiendo esa realidad. Probablemente, por lo que decía antes, porque se responde al problema migratorio como una cuestión cerrada, sin tener en cuenta todos los demás aspectos que surgen siempre con más fuerza y que demuestran que son parte de una misma realidad. La semana pasada, por ejemplo, en una reunión que tuvimos con Papa Francisco en el Vaticano, él insistía sobre una cuestión que yo creo que es muy evidente. Decía, para la Iglesia Católica ya no es más posible pensar, trabajar, reflexionar sobre las migraciones sin pensar, trabajar y reflexionar también sobre la cuestión de desarrollo. Son como las dos expresiones de la misma realidad, porque la preocupación por un desarrollo sostenible, justo, en los territorios que son origen de estas migraciones, se ve como siempre más necesario. Y por eso el Papa dice, nuestra preocupación por los flujos migratorios no puede quedar solo en la asistencia, que es muy necesaria y que hay que darla, pero es necesario que tengamos esta visión mucho más completa y un compromiso muy concreto también en el área del desarrollo. Dicen que estamos saliendo de la crisis, esa crisis que aún continúa, pero la Iglesia siempre dando respuestas, como por ejemplo con Justicia y Paz, con Cáritas. La Iglesia seguramente da muchas respuestas también porque tiene una experiencia muy antigua en el poder socorrer a quien está en la necesidad o en intervenir en situaciones de emergencia. Seguramente hay también factores muy nuevos en la forma de trabajar en las emergencias en este momento, que son un desafío para la Iglesia Católica. Pero yo veo que la respuesta es muy coherente y se aceptan estos desafíos con mucha generosidad. Yo no termino nunca de agradecer no solo a las estructuras, a los organismos católicos que siguen trabajando. Basta pensar cuánto se ha duplicado el trabajo en regiones como Grecia, que estaban ya pasando un momento de dificultad y que con la misma generosidad se han abierto a recibir a los inmigrantes. Y esto lo podemos multiplicar con tantos ejemplos en tantos países distintos. Pero yo no termino de agradecer la generosidad de las miles y miles de voluntarios que cada día en las Cáritas, en los centros de acogida de los inmigrantes, se dan generosamente, y no solo su tiempo, también lo que disponen materialmente. Yo creo que la fuerza de la Iglesia Católica es esta, que cuenta con personas convencidas de aquello en lo que creen. Y esto vale más que la simple voluntad de asistir a alguien en una emergencia. Porque ya solo esa posibilidad de comprometerse en este modo está indicando algo más. Está indicando el gusto por compartir algo más de la propia vida. Yo creo que estas son las cosas que han hecho grande la cultura europea, que han dado la posibilidad de crear un humanismo que fue fuente de civilización en el mundo. Y es sobre esto donde tenemos que trabajar quizá todavía mucho más para que vuelva a ser algo consistente, algo que se pueda hacer visible en nuestra cultura europea de hoy, que creo tiene tanta necesidad. Usted ha nombrado al Papa Francisco y es voz de los sin voz, pero a veces parece que se siente impotente porque quisiera llegar más allá y hacer más
de lo que hace. Yo creo que cuando uno trabaja en estas áreas tan críticas, tan difíciles, uno siempre quisiera hacer más. Cada persona que uno no logra ayudar, y pienso por ejemplo en imágenes que he visto muy dolorosas de familias que han muerto hundidas en las barcas en el Mediterráneo, familias cristianas que venían de Etiopía, las que estaban dirigidas hacia Lampedusa. Y claro, uno dice, tendríamos que hacer algo más, y a veces no se puede, uno siente esta impotencia. Pero a mí me anima mucho lo que Papa Francisco enseñaba ya cuando era arzobispo de Buenos Aires, que él decía, ciertamente uno a veces quiere cambiar la realidad. Si uno tiene buena voluntad, ve que las cosas no funcionan, quiere dar lo mejor y quiere que las cosas cambien. Y tal vez se da cuenta que después de un tiempo de gran sacrificio, de gran generosidad, las cosas no han cambiado. Y él dice, pero no hay que olvidar que la generosidad con la cual se ha sembrado y se ha iniciado un cambio no se va a detener. Es un proceso que va a seguir adelante porque el bien se contagia a otras personas, eso va a ir adelante. Va a tomar tiempo cambiar, pero la intención de cambiar tiene que ser muy clara y muy motivada para que pueda seguir también después en otras personas. Luis, muchísimas gracias. El tiempo apremia y solamente podemos agradecerle el que nos transmita esa esperanza y también animarle a que siga haciendo esa labor tan necesaria. Gracias. Gracias por esta invitación y por dar la posibilidad a nuestro organismo, también a mí personalmente, de comunicar seguramente esperanza y confianza en que Dios es siempre mucho más grande que los límites de nuestro corazón y de nuestra vida.